días. Así es, un tema muy interesante por conocer, ya que es algo que utilizamos cotidianamente, ¿no? Es con qué aceite debo cocinar. ¿Con qué aceite debo cocinar? Ahí vayan apuntando en casita, porque como lo mencionaste en tus redes, es algo también como que muy controversial, ¿no? Así es, hay muchísimos mitos y verdades, aún como les comento, faltan muchos estudios por hacer y que nos diga con certeza cuál es el adecuado, pero ahorita les voy a brindar algunas recomendaciones, ventajas y desventajas. Como te comentaba, es un tema muy importante ya que el aceite es un gran hábito que tenemos en nuestro día a día y que podemos empezar a modificar y a mejorar, sobre todo teniendo el conocimiento de cuál es el mejor, ¿no? Ok. Hay que tener mucho cuidado con las grasas, con el aceite, porque forma parte de las grasas y las grasas como tal es el macronutriente que más calorías nos aporta en una pequeña cantidad. Ejemplo, los carbohidratos nos aportan 4 kilocalorías, las proteínas 4 kilocalorías y las grasas 9 kilocalorías, o sea, el doble. Sin embargo, no debemos de tenerles miedo a las grasas, ya que forman parte de una alimentación equilibrada siempre y cuando sean grasas saludables tales como monoinsaturadas y poliinsaturadas. Y es ahí por donde yo puedo comenzar a elegir un aceite correcto, ¿no? Ok. ¿En qué me debo de fijar para conocer cuál es el que debo de elegir? Dos puntos muy importantes. Número uno, el tipo de grasa. Ok. Debe de ser monoinsaturada y poliinsaturada. Estos se clasifican en mono, poli y saturadas. Ok. Entonces las más saludables son las mono y poliinsaturadas. Y número dos es el punto de humo. ¿Qué significa el punto de humo? La temperatura máxima que alcance ese aceite antes de ser degradado y que nos deteriore un poquito las cualidades nutricionales. Entonces es muy importante enfocarnos en esos dos puntos. Ok. Y dicho esto, aquellos aceites que me ayudan sobre todo a cocinar a temperaturas altas, ¿cuáles son los recomendados? Bueno, hay 4, de los cuales son el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de canola y el aceite de aguacate. Ok. En este tipo de aceites predominan las grasas monoinsaturadas y las saturadas, por eso ahorita se está utilizando mucho el aceite de coco. No es un aceite que yo en lo personal lo recomiende, sin embargo sí me ayuda a cocinar y a alcanzar a temperaturas altas sin ningún problema, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un aceite y otro? Más que nada reside en las características organolépticas, tales como el olor, el sabor y el color. ¿Okay? Entonces realmente los aceites nos aportan similares, calorías, entonces esa es la única diferencia entre un aceite y otro y sobre todo el tipo de grasa. Claro, y qué importante esto que dices, porque sí, tienes toda la razón, hay una gran variedad de aceites y es muy importante porque es algo de nuestro día a día, es algo cotidiano que todos los días muchos en casa y usamos para cocinar, entonces sí es algo muy importante a tomar en cuenta, gracias por esas recomendaciones. Karen, otra pregunta que tengo ¿es lo mismo un aceite en aerosol que el aceite en líquido como tal, como lo conocemos? Ok, es muy buena pregunta, Alondra, muy interesante. Sí, efectivamente, con sus propiedades, bueno, hablando de sus propiedades nutricionales, son lo mismo, ya sea en aerosol o bien en aceite tal cual, en forma líquida, ¿no? Aquí el problema reside en que muchas veces le echamos un chorrotote de aceite de tal manera que llenamos el sartén. Y lo que me ayuda un poquito en que sea en forma de aerosol es que yo puedo moderar mi porción. Recordemos que todo está en las porciones, en el balance y que también podemos consumir aceite sin ningún problema, siempre y cuando sea la cantidad recomendada. Claro. ¿Cuál es lo recomendado? Una cucharadita, hablando por ejemplo de porciones en cuanto a sus manos, sería más o menos la yema de un pedacito del dedo, entonces eso sería más o menos la cantidad adecuada, ¿no? Ok, claro. Y esto que mencionas de lo de la cantidad también es muy importante porque muchos ya echamos el aceite sin importar la cantidad, ahí cuando nosotros lo que queramos lo echamos. Entonces, ¿cuál es esta importancia, Karen, en tener la cantidad indicada, ¿no? En la correcta? ¿Qué puede llegar a pasar si nosotros excedemos ese límite? Perfecto, Alondra. Ahí en pantalla podemos ver algunas enfermedades que se detonan debido al consumo de aceites, sobre todo los aceites vegetales. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aceites, que es el de girasol, soya y el de maíz. Estos aceites son ricos en omega 6 y en un exceso el consumo de aceite puede originarme las enfermedades que ahorita nos conocemos, ¿no? Tales como el asma, diabetes, obesidad,
artritis, osteoporosis, todo este tipo de enfermedades que conocemos hoy en día que están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, también los puedo consumir moderadamente, como siempre les comento, todo es un balance. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo existe un equilibrio y una relación entre el omega 3 y el omega 6. El omega 6 sabemos que es proinflamatorio y sabemos que todas estas enfermedades, pues bueno, existen por la inflamación que se presenta, ¿no? Compromete a mi cuerpo a una inflamación. Entonces, más que nada, hay que moderar el consumo de ellas. Y hablando de, por ejemplo, cuáles me funcionan en frío o para aderezar, son aquellos aceites poliinsaturados, tales como el ajonjolí, girasol, uva y también es muy famoso el de linaza. Ok, y ahorita que mencionas esta palabra, te lo iba a preguntar en el principio, esto de poli y lo de moli también. Mono. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de ambas? Ok, es el tipo de estructura en su molécula, Okay. el mono y poli, ¿no? Pero es un tipo de grasa que predomina, pero más que nada estamos hablando de la molécula químicamente. ¿Y por qué digo esto? Porque al calentarse el aceite cambia su transformación y se convierte ahora sí en otra molécula que nos genera toxicidad y nos puede perjudicar. Pero no vamos a entrar mucho en fondo porque es una química pues muy más compleja, pero hablando de molecularmente, vaya, cambia su estructura. Ok, y Karen, ahorita mencionabas también al principio esto del aceite de coco, del aceite de aguacate. ¿Hay alguna diferencia entre estos aceites o solamente el sabor? Ok, sí, realmente la diferencia, hablando ya sinceramente, pues es el precio, ¿no? Yo como nutrióloga, yo les recomiendo el aceite de canola, aún así que es un aceite vegetal y que tengo que tener cuidado, es uno de los aceites a lo mejor más económicos y que yo puedo utilizar un poquito más estable, ¿no? Que es rico en grasas monoinsaturadas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Como lo dijimos, el color, el olor y el sabor. Entonces, cualquiera de los primeros que les mencioné, aceite de coco, aguacate, canola, puedo utilizar sin ningún problema y no me va a perjudicar, me va a aguantar a temperaturas altas, pero realmente como tú lo comentas, la diferencia entre ellas son las características organolépticas, ¿no? Ok, pues ahí está para tomar nota, aceite de coco, aguacate, canola, todo esto, pues es algo muy, muy importante porque como lo mencionamos en un principio es algo que al final de cuentas lo utilizamos día a día y ya hablando de salud, pues es algo que sí nos afecta. Karen, una persona que padece pues ya sea de colesterol alto, que tiene estos problemas con estas grasas, ¿qué es lo recomendable para ellos? Perfecto, primeramente moderar su porción y segundo, utilizar un aceite que sea el adecuado, pero sobre todo leer su etiqueta nutricional por el reverso, porque muchas personas utilizan el aceite de oliva, por ejemplo, sin embargo el aceite de oliva tiene diferentes presentaciones, puede ser el aceite de oliva extra virgen, ese es el más recomendado y hay que fijarnos que no tenga el aceite refinado, ese es uno de los grandes temas más controversiales porque ahorita combinan los aceites de tal manera que los suelen hacer un poquito pues más económicos, pero recordemos que primeramente está la calidad, hay que nutrirnos para poder tener una buena salud, ¿no? Algunas recomendaciones que les puedo brindar ahí en pantalla, pues justo es checar su etiqueta nutricional y sobre todo ver la fecha de caducidad, eso también es muy, muy importante. Ok, claro, qué importante eso que mencionas también de ver esta tabla, ¿no? Que viene detrás de todos estos aceites. Y Karen, ¿cuáles son los que definitivamente tenemos que evitar? Ok, evitemos totalmente el aceite de soya, el de maíz y el de girasol, siempre y cuando no los caliente, ¿no? Esos son vegetales, sin embargo la industria nos los vende que son libres de colesterol, pero claro, porque el colesterol viene de origen animal, entonces realmente ahí nos están confundiendo un poco, ¿no? Esa es la controversia que existe en este tipo de aceites, los aceites vegetales y refinados, hay que disminuirlos un poco o moderar su cantidad, ¿no? Ok, claro que sí. Y esto que mencionabas también, este balance que se debe tener en esta alimentación y sobre todo pues con el ejercicio. Claro, es un tema importante, ¿no? Hay que hacer ejercicio físico, sobre todo por el balance, y yo creo que aquí son pequeños cambios que yo puedo hacer en mi día a día. Claro. Recordemos que pequeños cambios, grandes diferencias, entonces podemos comenzar con el aceite ahí en casita, a moderar nuestros hábitos y van a ver que es muchísimo mejor la calidad que les va a brindar y sobre todo pues hay que ver por nuestra salud, ¿no? Claro. No somos lo que comemos, somos lo que absorbemos, entonces hay que absorber nutrientes. Ahí está, somos lo que absorbemos, qué bonita frase, Karen. Otra pregunta que
me surgió esto que mencionas, pues de lo del aceite, ¿no? De estas cantidades exactas. Entonces, tú, Karen, ¿cuál es tu recomendación final? ¿Hay algo con lo que podamos suplir el uso del aceite? Yo les recomendaría que si lo pueden evitar un poco, adelante. Sin embargo, Ok. yo sí recomiendo, por ejemplo, en la comida, sí utilizar una cucharadita. ¿Qué pasa con el aceite? Que como forma parte de las grasas, yo puedo a lo mejor poner otro tipo de grasa, tal como el aguacate, y evitar el aceite. Pero bueno, Ok. sabemos que todos en casita utilizamos el aceite para cocinar, entonces creo yo que es algo que utilizamos cotidianamente y que no podemos evitarlo muchas veces en Claro. nuestras comidas, entonces hay que optar por una mejor versión y por un mejor aceite, ¿no? Ahí está, optar por una mejor versión y un mejor aceite. Karen, muchísimas gracias. Este tema es definitivamente algo muy, muy interesante y muy importante y que tenemos que tomar en cuenta. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya lo saben, el próximo martes ahí también Karen va a estar con nosotros. Gracias, Karen. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, Alondra, y que tengan muy, muy bonita semana. Ahí está. Muchísimas gracias, Karen. Y ahí